Sí, bueno, en esta segunda parte, bueno, vamos a ver ya como en una forma más práctica cómo podemos relacionar todas estas cosas, ¿no? Primero, cómo afecta la inflación y los tipos de interés al mercado financiero, cómo se ven las gráficas de qué es lo que pasa cuando sube una cosa y la otra, cuáles son algunas señales o signos que estamos entrando a un mercado inflacionario. Este, alguna pregunta que también ha surgido últimamente, ¿en qué momento o en qué ciclo está el mercado de deuda, ¿no? Todos los bonos llevan pues bastante tiempo en una tendencia que vamos a ver próximamente. Después, ¿qué tanto poder tiene la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, para controlar los tipos de interés en el mercado? Quién gana y quién pierde en un mercado inflacionario. Y bueno, después al final, otros datos interesantes, entre ellos Michael Burry, que es el que es el protagonista o el personaje principal de la película de Big Short, ¿no? Si Sí, todos recuerdan, pues fue alguien que vaticinó la crisis anterior de 2008 y sí, bueno, él estuvo la bastante burbuja expuesto. inmobiliaria. Así es. Bueno, venga, vamos a ello. Entonces, aquí en este primer gráfico que les presentamos, podemos ver más visualmente cómo está representada la curva de todos los instrumentos y las deudas que existen a diferentes Ujú. plazos, ¿no? Entonces, aquí con este gráfico que nos ayuda Charlie Vilelo, que lo pueden ver en Twitter, están todos estos instrumentos y a través de sus ETFs cómo se manifiestan, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ver esta parte que es el year to date. Este El es el rendimiento al día de precio, hoy. el precio del instrumento. Entonces, aquí estamos viendo cuánto ha subido, cuánto ha bajado, en este caso la gran mayoría, de el precio del ETF. Y luego aquí, este es el rendimiento de los dividendos que ha pagado o que paga ahora en este plazo, ¿no? Que son 30 días, ¿no? En los ah, últimos 30 días, ¿cuánto está pagando de rendimiento? y el plazo al que están expuestos a madurez Mm. cada uno de estos instrumentos. Entonces, por ejemplo, el más grande, que es a más de 25 años, en promedio todos los bonos que componen este ETF, pues es a 27 años y así con cada uno, ¿no? Hasta ver los más cortos. Sí. Y ahí, por ejemplo, vemos que su rendimiento, el yield de los 30 días, ha sido para este de 25, el Cerros, con el ticker ZROZ, su rendimiento es 1.7% ahorita en los últimos 30 días, ¿no? Si entiendo bien. Sí. Esto yo me imagino que esto más bien es como, o sea, de los últimos 30 días, pero esto es un porcentaje anual, anualizado, Ujú. cuál es el rendimiento de sus De su bono, de su dividendos. ticker. Entonces, sí. Ajá, Eh, y aquí podemos ver que en el year to date, o sea, al día de hoy, pues ha bajado el precio de este ticker 13%, ¿no? Si no nos sí, equivocamos, es así es. 13% ha caído su, su precio. En el último año, pues cayó el 7.6%. A 3 años, pues sí subió el 11.6%. 5 años 5.2 y a 10 años 10.6. O sea que aquí, al menos a lo mejor en este instrumento de muy largo plazo, junto con TLT, pues se está viendo a lo mejor como un cambio, ¿no, Eligio? O Sí, sea, eso es lo justamente que... es lo que vamos a ver después, que, o sea, su precio ha bajado, Ujú. pero el interés que paga por esa deuda es lo que ha ido subiendo, ¿no? La relación inversa que Exactamente. estábamos viendo. Entonces, ¿cómo vemos? Bueno, aquí es otra relación que estamos viendo, ¿no? Como precisamente los tipos de interés a más largo plazo estaban muy bajos o llegaron al punto más bajo Exacto. hace poco. ¿Qué pasó? Pues que hubo una demanda increíble de gente que quería nuevas casas, ¿no? Este Sí. incremento de año con año es
bastante grande, ¿no? Y ahora hay que también comentar que aquí hubo un tema con la pandemia donde hubo un movimiento enorme de población que vivía en ciudades con alta densidad, como Nueva Sí, York o San Francisco, o estas ciudades que eran densamente pobladas, a lugares con menor densidad. Y que este gran movimiento de población, pues generó una presión también, obviamente, de pues, querer más créditos para comprar nuevas casas donde se estaban mudando. Y eso también, pues tienes por ahí un cambio en la demanda de créditos hipotecarios, ¿no? sí. Sí, además, Entonces, bueno, la facilidad que ha dado a un montón de trabajos en la pandemia a poder estar remotamente ha ah, obedecido a precisamente incrementar la demanda en algunos sitios, ¿no? A lo mejor el claro. éxodo de alguna parte de la población de las ciudades a otras partes menos pobladas, ¿no? Sí, y que por ejemplo en Nueva York podríamos decir que ahí probablemente los precios estén cayendo, a diferencia de ciudades como Austin, que son medianas, que han recibido población, Sí, y otras que pues, la gente se ha ido, ahí hay una baja de precios. Entonces, este tipo de cosas hay que ubicarlas también geográficamente, y donde hay además también obedecen al mercado de impuestos que cada estado, al cobra. menos en Estados Unidos, cobra, Sí, ¿no? sí, pero es importante para que nuestro público entienda que este fenómeno de inflación en precios también tiene como sus zonas, ¿no? Donde puede elevarse muchísimo, en otras zonas bajar, y que muchas veces tú tienes que ver el promedio, ¿no? Y los Así es. promedios esconden estas cosas, ¿no? Esconden que en un lugar está creciendo muchísimo y en otro lugar está, más bien bajando mucho Disminuyendo los la precios. demanda. Ajá. Entonces, ahí muchas veces eh, uno cuando calcula su inflación propia a veces puede ser muy diferente de la inflación que publican en la banca central, ¿no? Ya sea la Fed o el Banco de México acá. ¿Por qué? Pues porque uno está expuesto a diferentes precios según donde viva, según lo que consuma, según lo que... Sí, eh, las condiciones son únicas dependiendo exacto. del momento, ¿no? Pero aquí, este es un caso bien interesante, el del mercado inmobiliario, porque sí se ve que a final de cuentas 2020 pues sí tuvo un incremento nominal del 10% en los precios y del 9% en términos reales, lo cual es, digo, para un año de recesión y de crisis y de pandemia, pues es un aumento bastante alto, ¿no? Sí, 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 sí. Y que facilita justo por las tasas de interés bajas, que son tasas que pues en realidad son muy, muy bajas. Históricas, bastante atractivas para un montón de la población, ¿no? Para un gran segmento. Bueno, pasamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver los dividendos que paga el SPX 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes, que justamente esta semana llegó a confluir con el bono a 10 años, ¿no? Sí, Entonces, el hincapié que estamos haciendo, queremos hacer ahora, es que estamos justo en ese momento como de inflexión también, ¿no? Donde claro. quizás la gente también empezó después de la crisis más fuerte Mm. a, a vender un poco de esa parte segura De los de los bonos, bonos y entonces como vendieron esos bonos, su interés empezó a subir, ¿no? exactamente. Entonces, estamos justo en ese momento donde justamente el interés que paga el bono a 10 años empieza a ser un poco más alto que lo que paga el El Standard SPX. Poor's. Aquí también obviamente, estamos platicándolo de forma muy sencilla, pero aquí convergen muchos efectos y muchos rebotes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bonos, también depende mucho de cuál es la mezcla de deuda que el Tesoro en Estados Unidos quiera emitir. O sea, el Tesoro pues, tiene toda una gama de instrumentos, ¿no? Tiene estos Treasury Bills de corto plazo, tiene bonos de 10 años, tiene bonos de 20 años, de 30 años, tiene notas especiales, o sea, tiene una gama de papeles de deuda. Entonces, sí, ahorita que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado mucho su política fiscal contracíclica y, y ha aumentado su emisión de bonos de largo plazo, pues eso también aumenta la oferta de estos bonos. Sí, Y al aumentar la oferta de bonos de largo plazo, esto tiene una tendencia natural a que los precios bajen.
y que también por esta relación inversa que explicamos en la parte uno del podcast, pues va aumentando la tasa de interés. Por otro lado está lo que comenté Licio, que la gente después de que hubo esta corrección enorme en la bolsa de valores y empezó un rally, la gente vio la oportunidad de a lo mejor liquidar los bonos que tenía y empezar a meterlo en el mercado de capital, que es el mercado de la bolsa de valores. Y eso obviamente tiene múltiples rebotes y rebalanceos de carteras que a final de cuentas van convergiendo, ¿no? La hipótesis un poco de mercados eficientes es que la oportunidad de arbitraje se va disminuyendo siempre, ¿no? Sí. Y aquí, pues lo que estamos viendo es que está llegando a un punto donde se está igualando, Ajá. pero hay que ver cómo va evolucionando esto, porque esto no nada más es un efecto de rebotes de oferta y demanda y quién compra y quién vende bonos y quién compra y quién vende deuda. Está involucrada también la política fiscal y monetaria de Estados Unidos, está obviamente las condiciones económicas de la población, de si están ahorrando o no están ahorrando. O sea, hay muchas aristas para ver qué sucede en el equilibrio en todos estos mercados. Sí, convergen un montón de datos ahí. Exacto. Venga, bueno, pasamos al siguiente. Entonces, empezamos a ver cuáles pueden ser como unas señales de inflación, ¿no? Aquí les pusimos un gráfico a largo plazo de cómo se ha comportado el precio del el cobre. Entonces, estas áreas sombreadas también son otros periodos de recesión anteriores en Estados Unidos. Sí, Y lo que ha pasado ahora desde el 2020 hasta ahora es justamente un alza. una subida impresionante, ¿no? O sea, Sí, se ha duplicado el precio de estar en $2, lo que llegó aquí en el fondo de esta pandemia a estar ahorita en más de 4, ¿no? sí que es como lo que vimos también para esto de real estate, ¿no? De inmobiliario, que un 10% en un año de crisis, pues también es bastante alto. Esto, Sí. como comentamos, la inflación como un fenómeno general que se mide muchas veces con índices, ¿no? Estados Unidos tiene su índice inflacionario, México tiene el suyo, Argentina el suyo. Cada país mide su inflación con algún índice, con una canasta. Pues a lo mejor toma más tiempo en que se refleje, pero uno sí puede meterse a ver ciertos bienes, ciertos servicios y empezar a ver indicadores, que es como estas señales que estamos viendo de que pues, en algunos mercados ya se ve ahí algún aumento. Sí, y además, bueno, esta parte de señales de inflación, decidimos poner parte de los commodities, porque justamente los commodities, si vemos toda la estructura económica pues, de nuestra sociedad, se rige primero por la materia prima, ¿no? Entonces, si la Ujú. materia prima sube su valor, su Sí, precio, pues entonces se va reflejando hacia el resto de cosas, ¿no? exacto. Sí, que Entonces, es una suma, bueno, tiene un efecto acumulado, digámoslo así. así es. Eh, Aquí vemos otro de las partes del mercado, que en este caso son todo lo que tiene que ver con granos, eso granos. es soybeans, también ha subido muchísimo. O sea, Mm, esta alza que ha tenido últimamente, pues es bastante considerable, ¿no? claro. Y aquí también hay que poner en contexto, ¿no? Tuvimos un año de pandemia, ¿no? Entonces la gente dejó de a lo mejor de consumir en muchas otras cosas, pero alimentos consume siempre, Sí, ¿no? También, ¿no? Y es algo interesante que o sea, hay bienes que se consumieron más o consumieron menos en la pandemia. Por ejemplo, si uno ve el mercado de entretenimiento en términos de cines, bares, discotecas, hoteles, pues se fue por los suelos y te ofrecían descuentazos para que fueras, ¿no? sí. Pero en este caso pues la comida, bueno, tuvimos casos donde el papel de baño se agotaba, ¿no? Al principio de la pandemia, ¿no? Que la gente corría despavorida de repente, ¿no? Pero en general, pues los alimentos es algo que se consume siempre, ¿no? Sí. Y bueno, otra parte del análisis va a consistir en ver qué tanto esto es, no sé, puede ser algo cíclico que nada más Ajá, va a ser temporal y claro. después vamos a volver a la media de los precios,
o Mm, si va a seguir subiendo todavía un poco más, ¿no? Como pasó a lo claro. mejor también en este otro periodo. Y aquí es importante comentar que en el caso de los granos en particular, o de muchas materias primas, estas están determinadas en dólares. Sí, Entonces, si nosotros vemos que hay pues un aumento de la cantidad de dólares disponibles en las economías, pues es muy probable que eso se refleje en los precios de todos estos commodities en dólares y que a lo mejor sí aumenten justo por el fenómeno de inflación, de que pues, hay más dólares en la economía, pues y los precios de commodities están fijados en dólares, probablemente pues sí veamos que los precios suban por ello. sí, sí nos acompañaron en el análisis que hicimos en el episodio número 4 sobre la economía en México. No sé si recuerdan que precisamente el sector o la industria de agricultura y pesca fue uno de los que más creció. Ujú, Y es exactamente. precisamente a esto, ¿no? Esa Sí. demanda de materia prima, pues Ujú. es lo que ha crecido Y muchísimo, que se ¿no? venden dólares, porque Que se venden en el dólares. caso de México, por ejemplo, uno de los sectores exportadores por excelencia de bienes primarios es el limón y el aguacate y el Ujú. jitomate, ¿no? Son de los tres que más exportan a Estados Unidos. Pues bueno, si el precio está fijado en dólares y tienes un aumento en dólares en la oferta monetaria en dólares, eh, pues puede irse reflejando con la inflación, pues que estos precios se vayan moviendo en Sí. dólares hacia arriba. Y por eso yo creo que también parte del análisis de algunos otros expertos en economía es que mucha gente también se pasó un poco a mercados emergentes precisamente por esa rotación también de la información, ¿no? Mm, Sabemos que a lo mejor uno de los grandes exportadores de granos también es Argentina, ¿no? Que tiene claro. ahí un montón de todos esos componentes. Sí, que se puede beneficiar de que pues, tenga un buen valor su materia prima en el mercado internacional. Ajá. Y ya por último tenemos este otro elemento que en inglés se llama lumber, y este es un componente que se usa para la construcción de todas las casas de madera acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como habíamos visto, Mm, el incremento de los precios y la demanda de nuevas casas, pues es lo claro. que ha hecho con esto, ¿no? O sea, de Sí, 250 en- dólares a lo ujú, mejor que valía en el fondo de la pandemia sí, se ha casi casi a $1,000. quintuplicado, o sea, sí, se ha cuatriplicado el precio, ¿no? Sí, no, es enorme. Obviamente esto, si uno revisa el Consumer Price Index, que es el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, a lo mejor todavía no lo vas a ver reflejado, porque estos son pequeños pedacitos del mercado. Sí, Y el índice de precio al consumidor lo que hace es agregar una canasta de muchos bienes y servicios, ponderarlas y ya con base en eso saca el índice, que es un índice que tampoco es que cambie tan seguido, o sea, sí tiene sus ponderadores, sus bienes y se va revisando con cierto tiempo y esto pues obviamente no se refleja de la noche a la mañana en un índice general de precios. Entonces es por eso que siempre es bueno empezar a revisar ciertos mercados para ver cómo van los precios de ciertos bienes con anticipación a que uno pueda verlo en un índice de precios más general. sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta Ujú, era una reflexión que les quería yo compartir aquí con ustedes. Aquí en el índice principal que vemos aquí en verde y amarillo para los que nos están escuchando, les recomiendo muchísimo que vengan a ver el video para que se den una idea más clara de cómo ha ido esto, ¿no? En los años 80, a principios de los años 80, se llegó a un momento en Estados Unidos que la inflación era bastante alta, ¿no? bastante alto. Entonces, a partir de ahí, hasta el día de hoy, justamente estos tipos de interés que son los bonos a 10 años, que son los que más se siguen a nivel general, han Mm, bajado pues muchísimo, o sea, ha tenido esa tendencia desde principios de los años 80, o sea, ya llevamos 40 años donde la tasa de interés no ha hecho más que bajar mm, así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, algo sí, de lo que justamente se estaba haciendo la reflexión es que cuánto tiempo o hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque claro. justamente lo que vemos también en la gráfica es que
en este 2020, ese bono de 10 años llegó a pagar solamente 0.38%. Sí, o sea, casi se fue a cero, que era uno de los temores también que había, que pudiéramos pasar a un escenario deflacionario con tasas negativas reales, Sí, donde la inflación pudiera bajar muchísimo y entonces tuvieras un problemón ahí, pues porque literal estaba perdiendo la gente por dejar su dinero ahorrado. Y ahora, pues creo que lo que se ha visto es que ahora el temor es el contrario, ¿no? El temor es que aumenten mucho las tasas de interés por el tema de la inflación, ¿no? Que la gente, en el ambiente, digámoslo así, o en las noticias, los analistas, hay mucho temor, o no sé si mucho, pero sí se platica mucho, ¿no? De la posibilidad de que se genere un ambiente inflacionario en Estados Unidos. sí. Y bueno, además podemos ver también como un poco la relación inversa entre que la deuda ha aumentado, pero su ¿Su costo? dividendo ha ido disminuyendo, ¿no? Y Ujú. además, al mismo ritmo en que la deuda aumenta, pues el precio también de los mercados financieros, pues ha ido también bastante, en un ritmo acelerado también, ¿no? Sí. Justamente Y, antes y- habíamos visto que pues había estado, no se había movido tanto el mercado, ujú, ¿no? Pero llegó el momento ese de reventar los intereses en la claro, deuda y entonces, ¡pum!, empezó a despegar también el claro. mercado. Eso, a final de cuentas, fue parte del peligro que hubo también, pues, en la crisis hipotecaria, ¿no? Que había mucha gente pidiendo préstamos hipotecarios para construir casas, bueno, comprar casas, y que ahí hubo un momento en Estados Unidos donde había más casas que gente o algo por el estilo, Ujú. y eso pues reventó, porque pues, las casas estaban vacías, ni se rentaban, pues no había un retorno a esa inversión hipotecaria, y pues terminó por caerse, ¿no? Que se ve ahí justo en esta línea verde entre 2006 y 2013, que es la crisis hipotecaria. Se ve como ahí, de esa deuda que va creciendo, de repente, ¡pum!, se cae la deuda, ¿no? Sí. Porque ya no es sostenible tener más deuda. Sí, y ese es un gran problema que tiene a lo mejor Europa, que ellos sí tienen ya una tasa negativa así a largo plazo, ¿no? Y esto es un gran problema porque precisamente muchas de las instituciones que mencionábamos antes, como aseguradoras o fondos de pensiones y todos ellos, tienen que invertir en instrumentos seguros, en instrumentos de deuda, Ujú. además de sus mismas regiones. Entonces, ¿cómo pueden Ah, tener un rendimiento para poder solventar pensiones o seguros ujú. de largo plazo cuando sus bonos o los instrumentos de deuda donde invierten te cobran, te Sí, cobran claro. por prestar, ¿no? Sí, y aquí es donde lo vamos a platicar un poquito más adelante, este tema de la inflación, de Sí. cómo está afectando esto, ¿no? Ahora, Llegamos a esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la Fed y si es que puede controlar los tipos de interés o cómo es que lo hace, ¿no? Entonces, hasta el momento lo que hace la Fed es que ha estado comprando estos que son los bonos a más corto plazo, puse los de 2 años, y en azul tenemos los de 10 años. Entonces, justamente ahorita estamos en ese punto donde los de 10 años están empezando a subir más subir rápido que que los los de... de 2 años, ¿no? Ajá. Entonces, Recuerden que cuando tú tienes, obviamente, una aumento en la deuda pública, donde el gobierno de Estados Unidos, de hecho, apenas ayer votó en la Cámara de Representantes el nuevo paquete de estímulos, ujú, pues ellos se financian con deuda. Y muchas veces es deuda de largo plazo, ¿no? Bonos de largo plazo para poder financiar este gasto. Pues ahí vemos que los bonos de largo plazo probablemente aumente su oferta, y eso puede empujar también las tasas de interés a la alza. Porque sí, recuerdan que el precio, cuando tú aumentas la oferta, el precio baja. Pero recordemos que la tasa de interés se comporta de forma inversa al precio de los bonos y aumenta. sí, lo que veíamos en la
gráfica anterior es que justamente toda esa deuda que emitió Estados Unidos el año pasado, te Mm, estaba pagando una nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue exacto. lo que hizo la gente? Pues empezó a vender esos bonos y dije, pues a mí no me funciona de nada. Y entonces estamos viendo ya los efectos justamente más acelerados en estas últimos 2, 3 semanas, donde la gente empezó todavía a vender más ante la expectativa precisamente de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Una cosa es ya la reapertura de la economía con las nuevas vacunas Ujú. y la otra es los estímulos fiscales, ¿no? Entonces, Y una parte también creo que alimentada un poco, creo que a mí no me parece muy bien que los analistas y muchos medios de comunicación alimenten un miedo de hiperinflaciones o de inflaciones muy altas, porque sí, creo que le generan un pánico, creo que mal encausado a la gente. Creo que no debería ser o sea, creo que no es el caso, pero bueno, pues cuando además todavía vemos que el nivel de intereses pues es relativamente bajo a todo lo que exacto. hemos visto antes, ¿no? Estamos Sí, claro, apenas en 1.50 o 60 que alcanzamos este jueves pasado, ¿no? exactamente. Lo que hace o que todo el mundo esté hablando es justamente también el incremento tan rápido que tuvo, ¿no? Sí, No hemos visto estos movimientos tanto como a la baja como a la alta sí, tan tan, tan, pronunciados y tan tan rápido. pronunciados, ¿no? Ajá. Sí, claro, eso siempre. Y es eso lo que sorprende, yo creo que a muchos analistas y paran el ojo, ¿no? De decir, oigan, ¿qué pasa aquí? Y es cierto, ¿no? Todos tenemos que estar vigilando esto justo por estas interrelaciones con instituciones financieras, con el mercado de valores, o sea, nos afecta de una u otra forma a todos los movimientos de las tasas de interés. Claro, y lo más claro a mí se me hace es que justamente, por ejemplo, nuevos créditos hipotecarios que se vayan haciendo, Mm. pues ya van a tomar en cuenta las nuevas tasas de interés, ¿no? Claro, Que ya son pues más muchísimo altas. más altas de lo que había hace un año, ¿no? Sí, y eso cómo va a afectar a El justo este triple. mercado de créditos, ¿no? Va a seguir aumentando esta demanda de créditos hipotecarios, va a bajar, cómo va a afectar obviamente a las instituciones que emiten estos instrumentos de crédito, o sea, siempre tienen miles de efectos de esto en el mercado según los participantes que estén ahí. Sí, Entonces, es más complejo que nada más decir, bueno, afecta de tal a tal y tal. No, o sea, hay muchos rebotes, pero es importante tener en cuenta que el efecto de las tasas en el mercado de valores es uno, el mercado en las instituciones financieras con los instrumentos es otro. Sí hay efectos que uno tiene que estar vigilando por la importancia de que uno tiene dinero metido ahí, ¿no? Sea en la sí, bolsa, sea en un seguro de retiro, ¿no? O sea, es importante verlo. sí. Y bueno, esto es como un tweet Mm, que tuvo Michael Burry esta semana. Él también ha sido de los que ha estado tuiteando y opinando mucho al respecto en los últimos tiempos. Él dice que estamos aquí también en un mm, momento de inflexión un poco delicado, ¿no? Y lo que sí, vemos aquí en esta gráfica es que la deuda que se ha presentado en las corporaciones que pertenecen al Standard Poor's, ¿no? Las empresas más grandes de Estados Unidos. Y además, bueno, tienen que ver que es inversa, ¿no? Entonces, sí, son esto ha gráficos. bajado, pero realmente lo que está queriendo Sube. decir es que ha subido el nivel de deuda brutal, ¿no? Es Sí, el mayor nivel de deuda en la historia. y por el otro lado es la gráfica azul, que ahí esa crece de abajo a arriba, va del 0 al 4000 Ajá, del lado derecho, y ahí es cómo se ha comportado el índice Standard Poor's. Entonces, esta gráfica es muy interesante porque lo que nos dice es que cuando la deuda ha aumentado, o sea, como podemos ver en periodos como 2000, previo a 2001, a la burbuja.com, y que cruza justo el máximo nivel del Standard Poor's, por ahí viene más adelante una corrección, ¿no? Que es esa burbuja.com que tronó. Luego, más adelante podemos ver en 2008, vemos un poquito más atrás que lo mismo. La deuda, que es esa línea roja, aumentó, aumentó, aumentó. Recordemos que crece de arriba hacia abajo en el eje izquierdo. ujú, Entonces aumentó, aumentó, cruzó
el máximo justo ahí del Standard and Poor's en 2008 y tronó otra vez el Standard and Poor's y bajó. Entonces, Sí. otra vez empieza a aumentar la deuda. Esta línea roja empieza en aumento, en aumento, en aumento, y sigue en aumento, y solamente hubo un momento en 2020 que bajó, pero otra vez empezó a aumentar. Y lo mismo, el Standard Poor's bajó de una corrección en 2020, en marzo del año pasado, y empezó otra vez a aumentar. Sí, estamos como a unos extremos bastante Ah, grandes, ¿no? Aquí además les quería recalcar algo que también me pareció interesante. En este momento no pasó nada, porque además también justo aquí la Fed empezó otro de sus sistemas de quantitative y easing, sí, QE, sí, que es el poder relajar, solventar esas deudas, ¿no? Entonces, sí. en La vez tasa de de a interés lo mejor, bajó. ¿sí? En vez de dejar a lo mejor que hubiera habido otra mini recesión o una crisis para que a lo mejor esas empresas que estuvieran endeudadas Ah, cayeran o que refinanciaran su deuda a otra cosa, pues les siguió dando facilidades y pues claro. estamos llegando a estos. Que es algo que muchas veces luego, ya sea en Twitter, en las redes que hablan de estos temas de finanzas, les llaman empresas zombies, ¿no? Ajá. Que viven de su deuda y que pueden refinanciarla porque las tasas de interés son muy bajas, ¿no? Y pueden seguir refinanciándose y refinanciándose. Entonces, eh, la Fed no ha podido desde hace ya varios años aumentar de forma significativa las tasas de interés por este temor de que se caiga en una recesión o se caiga en una crisis de este tipo, de que no soporten eh, pues refinanciar las deudas, ¿no? Sí, aquí, bueno, en uno de las gráficas anteriores, justamente vimos cómo en un periodo pequeño, Ujú. intentaron empezar a subir las tasas Las de tasas. interés. Llegó 2018 Ah, y el mercado cayó 20%. sí, que fue En- una corrección en diciembre, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Creo que sí, fue fue por desde diciembre. septiembre a diciembre de Sí, sí. 2018. Ajá. Justamente en diciembre de 2018, Era una caída bastante pronunciada. Jerome Powell dijo, no, esto está bien, nosotros estamos en piloto automático, vamos a seguir subiendo las tasas porque todo va bien, ¿no? Todo está muy bien en la economía. Y que se sigue cayendo el mercado y un mes después dijo, bueno, está bien, ya no vamos a subir las tasas, vamos a ser dependientes de los datos. Y seis Claro. meses después empezaron a bajar las tasas. Sí, o sea, y es justo lo importante ver la interrelación que existe entre las tasas de interés y el mercado de valores. Acuérdense que cuando ustedes tienen una cartera donde están diversificando sus inversiones, ustedes ponen algunos centavos a lo mejor pues en acciones y otros los tienen justo en bonos del tesoro o en el caso de México pues es en CETES muchas veces, en UDIBonos, ¿no? Estos instrumentos del gobierno. Otra parte de su cartera, pues a lo mejor está en su Afore, que ya sabemos que invierte mucho en deuda. Otra a lo mejor en bienes raíces. O sea, tienes una diversificación de inversiones que tú tienes que pues estar balanceando y rebalanceando. Entonces, Sí, cuando tú ves que un instrumento libre de riesgo aumenta su tasa de interés y pues te representa un menor riesgo en tu cartera, pues a lo mejor mueves parte de lo que tenías en un bolsillo al otro bolsillo. claro. Es por eso que es bien importante estar fijándose en las tasas de interés y el mercado de valores, la inflación, todos estos temas están interrelacionados, no se pueden ver de forma aislada. Sí. Y ya nada más para terminar con esto, para ver si Ujú. podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo reventaría esta burbuja de deuda? Pues si los tipos de interés se Se pasan más elevan más. a lo que hemos visto antes, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Si a final de cuentas se elevan más los tipos de interés, ¿qué es lo que sucedería con el refinanciamiento de muchas deudas? ¿O qué es lo que sucedería con el rebalanceo de portafolios? Sí, estamos en estos O, niveles de deuda que no se han ujú, visto nunca. Entonces, ese exacto. es el problema, ¿no? Que justamente todo mundo está tan endeudado que si empezamos a ver que los tipos de interés empiezan a subir, pues
les rompe el negocio a un montón de empresas y entonces se pueden Claro. venir bancarrotas porque pueden dejar de pagar Ujú, esos contratos de deuda, esos bonos, claro. y entonces pues es una Hay que recordar que cascada, mucha de ¿no? esta deuda corporativa se emite con ciertas etapas de maduración también, ¿no? Y que ellos pues Ujú. van pagando, ¿no? Obviamente, pues imagínate que se vencen los bonos corporativos de la empresa X, que se vencen este año, que los emitió a lo mejor hace 3 años y este año se vencen. Y ellos pues todavía están estresados por la pandemia y requieren renovar esa deuda, este, pero pues ahorita les va a salir más cara que hace 3 años, ¿no? Sí, bastante más. Entonces, Ajá. ese es donde entras en el punto de estrés financiero, donde dices, oye, ya me va a salir más caro y no estoy generando utilidades porque la pandemia me pegó durísimo. No piensen eh, en negocios como el hotelero, las cadenas de cines o eh, los barcos, ¿no? Estos cruceros, las líneas aéreas, que están endeudados y su proceso de refinanciamiento es más caro Sí, hoy que ayer. Eso es lo que mete en estrés pues, a estos mercados, ¿no? También cuando tienes tasas de interés crecientes y empresas endeudadas. así es. Bueno, pasamos a esta otra parte Ujú. de la presentación. ¿Cómo? ¿Cómo afecta la inflación a los inversionistas? Esto, Ajá. a ver, les vamos a presentar un texto que ahorita se los leemos en español para los que no sepan inglés. Es una carta, es un extracto de una carta que escribió Warren Buffett a sus accionistas de Berkshire Hathaway de 1980. Esta carta es en un contexto de alta inflación en Estados Unidos. Son inflaciones de doble dígito que se tenían en ese momento. Ujú, Y que ahí, haciendo esta reflexión, lo que les comentaba Warren Buffett es que en estos periodos de alta inflación que tenía Estados Unidos, era muy complicado conseguir buenos rendimientos, sea en un mercado de deuda o sea en un mercado de capitales, justo por la alta inflación, que Warren Buffett lo que explicaba es un impuesto más. Adicionalmente al impuesto que tú pagas por tus rendimientos, por la venta de una acción y que te cobran por ahí algo, eh, existe el impuesto inflacionario ujú. y esto reduce el rendimiento real en una inversión. Aquí, leyendo el texto que exactamente, bueno, haciendo la traducción, dice, desafortunadamente, las utilidades reportadas en los estados financieros corporativos no son más la variable dominante que determina si hay ganancias reales o no para el dueño. Solamente las ganancias en poder adquisitivo representan ganancias reales en una inversión. Si tú dejas de consumir 10 hamburguesas para comprar la acción de una empresa, recibes dividendos que después de los impuestos te pueden comprar nada más 2 hamburguesas. Y después, cuando vendes esas acciones y después de pagar impuestos, solamente puedes comprar 8 hamburguesas, entonces no tuviste un retorno real de tu inversión. No importa cuánto se haya apreciado en dólares, te puedes sentir muy rico, pero no eres más rico porque estás comprando menos hamburguesas. O sea, Sí, en un principio empezaste comprando 10 y terminaste comprando 8. Y este es justo el tema de la inflación. Explicado de forma muy sencilla, tú compras 100 acciones de cualquier empresa que más te guste y a lo mejor puede ir ganando en precio la acción. A lo mejor sube en precio. No hay bronca. Y te paga un dividendo de cierto porcentaje. Cuando tú recibes el dividendo, pagas algo de impuestos. Y cuando tú vendas esa acción, pues igual vas a pagar algo de impuestos y ya recibes y te pones líquido en dólares si estás invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, a esos dólares todavía les tienes que aplicar un descuento adicional, que es el de la inflación, para saber si tuviste ganancias reales. Porque a lo mejor, suponiendo que la inflación es del 20%, poniéndonos en un extremo como en los años 80, que eran las inflaciones altas, y que tu dividendo y combinado con el precio de la acción te da una ganancia bruta, o sea, antes de impuestos, ponle tú que si nos va bien, del 30%, dice, le estoy sacando 10% extra a la inflación. Bueno, de ese 30% tienes que pagar impuestos.
y ya te Además, reduce tu ganancia, ¿no? sí. De esos impuestos, obviamente tienes que aplicarle después el descuento inflacionario, ya para ver si sí le ganaste o no le ganaste. Ujú. Entonces, es algo que es importante ver para saber si estamos ganando o no dinero, ¿no? Siempre tener en cuenta que la ganancia real siempre va en función de la inflación. Vamos a ponerlo en términos bien sencillos ahora, regresándonos a deuda. Pon tú que tú compraste un CETE con una madurez de 12 meses y que te pagaba el 5%. Y entramos en un periodo de alta inflación y la inflación se va al 10%. Bueno, pues a ti ese CETE de todas maneras te sigue pagando el 5%. Ujú. Y tú cuando vendas esos CETES y recuperes tu dinero con el rendimiento que te dio el CETE, tú le tienes que restar esa inflación. Entonces, el 5% nominal que te dio el CETE en ese año, menos el 10% de inflación, te daba un menos 5%. O sea, tuviste pérdidas en términos reales porque la inflación se comió tu poder adquisitivo. En el caso de las acciones, puede suceder lo mismo con altas inflaciones, porque tampoco es muy fácil que una empresa, y eso es lo que si quieren leer la carta, ahí está el link de Berkshire Hathaway, las cartas de 1980, lo que explica Warren Buffett es que es muy difícil que las empresas mantengan tasas de crecimiento muy grandes cuando las inflaciones están descontroladas y crecen a doble dígito, que una empresa pueda de forma constante mantener tasas de crecimiento de doble dígito y darte el dividendo y mantener un crecimiento real es extremadamente difícil. Y él lo dice incluso para él, ¿no? Para Berkshire Hathaway dice, nosotros no podemos, no somos ahora sí que magos, ¿no? Sí. Es por eso que mucha gente, incluyendo Michael Burry, están preocupados por este tema de que la inflación se vaya a descontrolar ante grandes estímulos de política monetaria, de política fiscal que está teniendo el gobierno de Estados Unidos. Sí, que una gran diferencia de lo que pasó en 2008 es que en 2008 se rescató a los bancos y el dinero que se imprimió o que se liberó en ese momento se quedó nada más en los bancos como un resguardo de valor. Ahora lo que estamos viendo es que además de poner dinero en el sistema financiero, el Treasury en Estados Unidos está dando además dinero directamente a la gente, ¿no? Claro, Eso se puede manifestar en un gasto directo en la economía real. y que puede llevar a este aumento de precios. Sí. Ahora, estos temores, o sea, hay que analizarlo todo como en forma, eh, Sí, pues no está bueno, nada viendo dicho pros y contras. No todavía, está nada ¿no? dicho. Todo es sujeto a comprobación empírica, ¿no? Digámoslo así, que hay que ver si sucede o no sucede, porque tenemos otro tema, que es que la economía de Estados Unidos cayó muchísimo sí, si quieres avanzar, Eligio, creo que nos podemos adelantar a la otra, y nos regresamos a esta después, a esta. De entrada, vamos a ver algunas variables reales de la economía de Estados Unidos para ver en qué situación estamos, para pensar un poco de si es probable que se generen estas inflaciones de los 80, de las cuales escribe Warren Buffett en esta carta, o de las cuales Michael Burry ha estado comentando mucho en su cuenta de Twitter, y que algunos analistas también han visto como algo que puede suceder, que la inflación se desborde en algún momento, o no. Esto tiene mucho que ver con en qué situación se encuentra la economía de Estados Unidos. Ujú. Porque para que se dé una hiperinflación, pues tú esperarías que a lo mejor se sobrecaliente la economía con tanto estímulo, ¿no? Que le metas de más, gasolina de más y sobrecalientes la economía y generas este fenómeno inflacionario. Pero pues hay que ver de dónde partimos. Y aquí en este índice de inflación, que es justo la gráfica histórica, que vemos que la inflación se ha mantenido por varios años abajo del 2%. De hecho, 2019 fue 1.8, 1 punto algo, o sea, es abajo del 2%. En 2020 es todavía más baja la inflación. Entonces, apenas están apuntando en que en 2021 se pueda recuperar y se llegue a la tasa objetivo, que en Estados Unidos es del 2%.
Sí, que la Entonces, Fed además ha dicho, ¿no? Que ellos esperan que la inflación suba y es algo que quieren, ¿no? Que la ah, inflación suba y se suba. mantenga por un periodo Sí, más o menos por arriba del objetivo que tienen ellos, que sea del claro. Para 2%. promediar con todos los años que he estado debajo. Que si ven 2015 fue abajo del 1%, 2016 abajo del 2%, 2017 abajo del 2%, 2018 se fue acercando al 2%, que fue el tema de las tasas de interés que comentamos hace un ratito que subieron tasas. 2019 otra vez bajó, 2020 otra vez bajó. Entonces ellos quieren promediar a la alza para que ya se sostenga por el 2%. Sí, Entonces, además en otro de sus mandatos se supone que sus tres mandatos principales es mantener el precio estable del dinero, ah, dar la posibilidad de generar trabajos exacto, a la gente, pues ellos por eso dicen que puede estar caliente la economía y dejar que claro. suba un poco la inflación porque necesitan que se sigan generando Empleos, empleos. exactamente. Y es aquí la siguiente gráfica, que si la puedes poner, Eligio, también. Aquí es lo que justo tenemos un gap de empleo. O sea, en 2019 vemos que las tasas de desempleo eran muy bajas, estaban entre el 3 y el 4%, y para 2020 subió muchísimo, ¿no? O sea, vean las tasas de desempleo, el salto que da de 2019 a 2020. Es por ello que la Fed en uno de sus mandatos pues, tiene que ver que también existan buenas condiciones de empleo y aquí tener una inflación un poquito más alta para poder ir logrando bajar estas tasas de desempleo tan altas, pues es algo que ellos también tienen como responsabilidad y que ellos también van a buscar que esas tasas de desempleo bajen a lo largo del tiempo. Estas son proyecciones, pues ya ven, de 3 años, ¿no? De 2021, 22 y 23. Entonces ellos también tienen que jugar con esta variable del desempleo, que es muy alto. Entonces también puedes decir, oye, tu política monetaria la puedes mantener expansiva porque tienes una cantidad enorme de gente desempleada que va a absorber todos estos estímulos fiscales para sobrevivir, no para sobrecalentarse tu economía, porque todavía hay mucha gente con niveles de ingreso bajísimos por el desempleo. Entonces, también ahí se puede decir, se va a absorber toda esta política fiscal y monetaria en toda esta gente que también está desempleada. Y por último, la anterior, había otra más adelante, Eligio, podemos verla. Otra, esta, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. También vemos que cayó muchísimo de 2019 a 2020. Tuvimos una caída que, vamos, hace años que no se veía una caída así de la economía y que otra vez tienen que crecer otra vez a terrenos positivos para poder estar en la senda de crecimiento que se tenía antes de la pandemia, que eran tasas pues, alrededor del 2%, y que ahorita pues es una tasa negativa del -3%. Entonces, Sí, y estas son este es- tasas con respecto al año anterior, ¿no? O ajá, sea, acá sí, pueden, siempre pero son es año tasas con año. reales, ¿no? O sea, es el cambio en el PIB real, en el GDP real. Ujú. Entonces, esto es algo que también puede atenuar un poco este efecto inflacionario, decir, oye, ¿cómo vamos a sobrecalentar una economía que cayó 3% en tasa de cambio anual en términos reales? Sí, vamos, tenemos primero que recuperar la senda de crecimiento antes de sobrecalentarla. Sí. Es por eso que cuando uno está hablando de la inflación y de estos temores y de que viene la inflación enorme, también hay que pensar la situación donde está el país. Está en una situación donde cayó su economía, las tasas de desempleo son altas y la inflación es baja, ¿no? O sea, si vemos la inflación de 2020, pues es baja todavía. Entonces, hay que atenuar un poquito también estos temores que luego se dan mucho por pues, los medios o en las redes sociales de que no es que la inflación, la inflación. Sí, claro, pero hay que ver en dónde estamos parados para saber que tal vez pueda haber algo de inflación, pero plantear un escenario catastrófico de que vamos a vivir en la República de Weimar de los 20 que tienen unas inflaciones enormes y que necesitas carretillas para mover el dinero. Pues no, 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 o sea, hay que situarnos en
en el justo medio aristotélico, ¿no? Sí, todavía en el contexto de todas estas cosas, ¿no? Y justamente, Exactamente. bueno, pues es lo que comentamos aquí en el podcast, ¿no? Conectando todas las ideas Exacto. y todos los puntos para poderle dar un mejor sentido, ¿no? Sí. Y Ahora, tú presenta este cuadro, Eligio, que lo conoces bien. sí, justamente otra de las cosas que estábamos viendo esta semana, tienen que ver y seguir a esta chica que se llama Lynn Alden. Es genial la forma en la que se expresa y Mm, la forma en la que explica su forma de pensar y la forma en la que relaciona todos los puntos, ¿no? En mm, uno de sus newsletters que justamente salió la semana pasada, el fin de semana, presenta este cuadro, este diagrama de flujo para ver cuáles pueden ser las formas de inversión según pase una cosa u otra, ¿no? Sí, son escenarios que planteó, muy bien presentados, por cierto. Sí. Entonces, bueno, ahorita estamos en esta fase, ¿no? Justamente lo que decía Juan Carlos hace rato es que sí, acaban de anunciar que a lo mejor se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes un estímulo por 1.7 trillones de dólares, como dicen acá en Estados Unidos, o 1.700.000 millones de Sí. dólares. Y entonces, bueno, ya estamos hacia esta parte, ¿no? Que según sus expectativas puede igual volver a generar inflación o Ujú. generar las expectativas de inflación, De que eso inflación. también es otra. Expectativas. Expectativas. Aquí es importante también platicarlo con la gente. La inflación es un fenómeno que, si bien es empírico, lo ves, lo observas con los precios y lo vas midiendo y vas tomando el pulso de los precios de los bienes y servicios, es algo que también se genera por expectativas. Si tú piensas que va a haber inflación, actúas en consecuencia. No dices, oye, yo pienso que los precios van a subir mucho, entonces yo tengo mi tiendita y entonces pues yo retiqueto y le subo los precios. Es algo que también las negociaciones sindicales o en fábricas, pues también, ¿no? Si el sindicato cree que la inflación va a ser de tanto y va a subir, en la siguiente negociación sindical, pues también van a ponerse más bravos para los aumentos de salario. Entonces, es algo que la expectativa te ayuda a anclar la inflación que vas a observar. Si tú crees que va a haber poca inflación, pues entonces vas a tener menos incentivos para actuar y negociar hacia la alza los salarios pensando que va a haber mucha inflación o retiquetar ahí tus productos en tu tiendita porque tú no crees que vaya a haber mucha inflación. Entonces, este juego de las expectativas y de su anclaje también es bien importante. Lo vimos en el caso de México, digo, la gente que es muy joven pues a lo mejor no lo vivió ni lo sabe, pero en los años 80 México vivió justo inflaciones muy altas, estamos diciendo arriba del 50% de inflación anual, Ujú. ¿no? O sea, un periodo hiperinflacionario, se le podría decir. La forma en que pudieron bajar esta inflación fue anclando la expectativa de inflación a través de ciertas políticas, como, por ejemplo, el pacto de precios de solidaridad, que me parece que se llamaba así, el pacto económico donde creo que fue con el Miguel de la Madrid que empezó esto y luego lo siguió el presidente Salinas, lo que hicieron fue hacer literal un gran pacto con el sector empresarial para anclar los precios y no estarlos subiendo tanto y mantener a la baja esta expectativa de que los precios iban a ir subiendo. Y de hecho, la- había las etiquetas decían precio pacto, justo para dar esa señal de que se había hecho un pacto para mantener e ir Para conteniendo, controlar tal cual, para ¿no? controlar y cambiar justo la forma de que estaba pensando la gente de que los precios siguen subiendo y subiendo. No, al decir, mira, precio pacto. Ujú. Y ponían esa etiqueta con el precio pacto para cambiar la expectativa y anclarla a otro nivel. Posteriormente, un segundo salto que hubo fue cuando se puso el tipo de cambio fijo. Eso ya fue más adelante con el sexenio de Salinas, que se puso el tipo de cambio fijo para darle también otro anclaje a que los precios, la gente pues veía que el dólar se mantenía en un tipo de cambio y le daba más tranquilidad a la gente. Decir, no se está devaluando el peso y se está manteniendo en un nivel. Eso también ayuda a cambiar la expectativa de cómo se están moviendo los precios, porque Sí, dice el sí. precio mantiene su valor ante el dólar. Entonces, la expectativa de inflación es muy importante
cuando uno está viendo cómo se va a comportar la inflación. Si tú llegas a desanclar esa expectativa, es probable que sí cambie tu nivel de crecimiento de la inflación. Venezuela es un ejemplo de un desanclaje de expectativa y que ha sido un desastre en términos de inflación, que han tenido inflaciones espantosas. En América Latina hay mucha experiencia con hiperinflaciones. Las Sí. ha tenido Argentina, Venezuela, México, o sea, en diferentes periodos. Y ahí justamente entra también qué tanto puede hacer el Banco Central con esas expectativas, ¿no? Lo que Claro. veíamos en las gráficas anteriores es que justamente los tipos de interés a largo plazo son los que estaban subiendo. Entonces, ¿cómo puede mantener las expectativas un poco a raya la Fed? Pues comprando esos bonos a largo plazo y Exacto. haciendo ver o manipulando a que no va a pasar nada, ¿no? Y eso eventualmente si pasa así puede que sí calme las expectativas, luego hace falta ver si la economía real llega ¿Cómo al la punto afecta? de inflación, ¿no? O no. Claro, que aquí hay que acordarnos, ¿no? Ya lo mencionó Eligio. La FED tiene mandatos, ¿no? De desempleo, crecimiento económico, estabilidad de precios. Entonces la FED tiene que medir muy bien cuándo empieza a subir la tasa de interés. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene que ver que ya las tasas de desempleo estén bajando, que el PIB se esté recuperando, como para hacer un movimiento que diga, ahora sí, vamos a restringir un poquito más esta política monetaria expansiva para que suban las tasas de interés. Si lo hace antes de tiempo, ¿no? Si su política monetaria se vuelve restrictiva antes de tiempo y todavía hay altas tasas de desempleo y todavía el PIB no se recupera, podría tener un efecto contrario y afectar también a que regrese la economía de Estados Unidos a una senda de crecimiento. Ujú. Entonces, no es ciencia exacta, ¿no? Es a lo que creo que es el mensaje. No es ciencia exacta y esto se está evaluando y revaluando conforme ves las variables económicas. Sí. Entonces, bueno, estamos en esta parte del diagrama y ahorita estamos viendo que justamente vamos a ir hacia esta otra donde vamos a ver cómo reacciona la Fed ante el mercado, si va Ujú. a hacer algo o va a dejar que los tipos de Lo- interés sigan subiendo por sí mismos, ¿no? ujú, Si no controla nada, entonces los más beneficiados pues son comprar los bonos a corto plazo ujú. y bancos. ¿Por qué los bancos? Pues porque los bancos su Se mayor benefician de las beneficiario tasas. es cobrar intereses, ¿no? Entonces, Exactamente. pues bueno, eso es lo que tiene sentido. En el caso de que sí la Fed intente ahí disminuir las expectativas de Ujú, crecimiento de la inflación, pues entonces ella pone en su opinión que a lo mejor commodities, todos los que habíamos visto, el ujú. lumber, el cobre y demás Oro. cosas, oro, pues pueden ser unos beneficiarios, ¿no? Y además, esto que dice foreign, Es el tipo de monedas. cambio contra el Ujú. dólar, ¿no? Exacto. Aquí apuestan a que pudiera haber en este caso, como yo Una lo entendería, devaluación del dólar. una depreciación, exacto, depreciación del dólar con respecto a una canasta de monedas, Sí. ¿no? Como el dólar es ahora sí que la moneda de reserva que se utiliza para transacciones de comercio, usualmente se pone contra una canasta de monedas. Ujú. Y pues creo que ya con eso terminamos el análisis Mm. de estas dos Ah, series Ahora, de... es importante aquí que estamos ahorita en este punto hasta arriba, no se adelanten todavía a decir, es que ya va a pasar, y no, espérense. Estamos en este nodo de decisión donde probablemente sí pase el estímulo. Ya el día de ayer se anunció que en la Casa de Representantes en Estados Unidos se votó por aprobar el estímulo. Probablemente pase al Senado en unos días y ahí los demócratas tienen control con el voto de desempate que tiene el vicepresidente, que en este caso la vicepresidenta Harris probablemente pues, va a votar a favor del estímulo. Y es aquí donde tendríamos que empezar a ver el escenario de inflación, cómo se va a dar. Y es donde, pues, lo que platicamos, hay que revisar las expectativas, hay que revisar la tasa de desempleo, el PIB. O sea, hay muchas variables que vamos a tener que estar vigilando antes de decir que vamos a llegar a un escenario como se vivió en los 80, ¿no? Con inflaciones del 15, 16, 17%,
o que simplemente pues, suba un poquito más del 2% y se ubique en un 3% y no pase nada, ¿no? O sea, que no sea tan grave, Ujú. no sobrecalienta y que eventualmente pues ya la Fed pueda empezar a utilizar sus instrumentos para mover la tasa de interés. Todo esto es historia que están viendo y viviendo, ¿no? O sea, son eventos históricos que no se han visto en un siglo, una pandemia, que no se ha visto cómo va a reaccionar la Fed y el Tesoro de Estados Unidos con las herramientas que tienen actualmente y el conocimiento acumulado. Creo que el mensaje es no entren en pánico, vigilen sus inversiones, sepan dónde están invertidos, sepan que efectivamente, según se presenten los escenarios, claro que puede haber correcciones en el mercado de valores. O sea, ya lo platicamos, si siguen aumentando las tasas de interés de largo plazo, pues hay múltiples efectos de rebalanceo. Entonces, Sí, una variable a vigilar, inflación. Otra variable a vigilar, tasas de desempleo. Otra variable, tasas de interés. Otra variable, crecimiento del Producto Interno Bruto. Vigílenlas, vean cómo van, ¿no? O sea, ya más o menos hemos platicado aquí en todo este episodio que todas esas están interconectadas. sí. Justamente todo en su conjunto termina afectando el flujo de eventos, ¿no? Sí. Ahora, sí, todo- puede haber una corrección, claro, siempre puede haber una corrección. ¿Qué tan probable es que haya una corrección? Pues eso va a ser dependiendo de cómo se desencadenen los eventos. Eventualmente siempre hay correcciones en los mercados, siempre, ¿eh? El chiste es ver cómo se desencadenan los eventos. Ya vimos aquí varias gráficas que Eligio explicó sobre lo que pone Michael Burry de las deudas, ¿no? Corporativas, que si sigue aumentando la tasa de interés, pues las va a afectar. Ujú. Ya vimos también el tema de las hipotecas, ¿no? Que el precio de las casas ha aumentado y las tasas eran muy bajas cuando se empezaron a pedir y que puede también reflejarse ahí. O sea, ya hemos visto que, claro que puede haber afectaciones en el mercado de valores si las tasas siguen subiendo. Por supuesto que sí, lo vimos la última semana, que justo se empezó a hablar mucho de estas tasas que estaban subiendo y la presión que ejercían sobre el mercado de valores y hubo una pequeña corrección en los últimos días que varios asocian con este aumento de tasas de largo plazo. Sí. En ciencia cierta nadie te va a poder decir si se debe y cada punto porcentual de la tasa implica. No, no, espérense, no. O sea, eso es bien difícil y predecir un crash es muy difícil, a menos que seas Michael Burry, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, ya nada más para terminar, yo también quería mencionar justamente uno de los comentarios que había hecho Michael Burry esta semana, es que justamente algo de la narrativa que se da en Bitcoin es que es una herramienta para combatir la inflación, ¿no? Pero justamente algo irónico en esa parte es que tenemos que ver el nivel de endeudamiento y apalancamiento con el cual se está comprando Bitcoin, ¿no? Claro. Si han seguido también de cerca los acontecimientos durante este último año, han podido ver, por ejemplo, Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, es una de las empresas que empezó con más este movimiento de poner Bitcoin como parte del balance sheet, del balance sheet de la empresa, pues él emitió deuda y con esa deuda ha comprado Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, él hizo ahí su magia de poder emitir deuda que le cobran un 0.75% anual para poder comprar Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, El problema es a qué precio lo compró, ¿no, Eligio? Porque sí, ahorita ha bajado muchísimo el Bitcoin. sí, empezó desde agosto del año pasado y seguramente ha hecho una super Sí, ganancia, ¿no? El problema que es que después, si no salda esas deudas, que además su propio claro. negocio de la empresa, pues a lo mejor ya se ha dedicado tanto a la parte de Bitcoin que quizás no tenga ingresos propios, Ujú. entonces tiene que en algún momento saldar esas deudas, Esas ¿no? deudas. Entonces tiene que a lo mejor quizás, si Bitcoin no sigue creciendo, pues tiene que vender alguna parte para poder Exacto. pagar esa o el momento en el que le toque refinanciarla. Va a ser, si los tipos de interés siguen creciendo, pues va a ser a un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esa Y, es la otra parte que mencionaba, nada más vigilar qué tanto nivel de endeudamiento o apalancamiento existe ahora mismo para poder seguir comprando Bitcoin.
Y creo que, a lo que mencionas también como pequeño inversionista, creo que también uno tiene que ver cómo se comportan todos los mercados, ¿no? También Bitcoin ha tenido una corrección esta semana y eso también, uno tiene que pensar también en estos espíritus animales. Yo sé que suena es una frase que, que suena un poco deschavetada, pero no, sí, sí los mercados se mueven por emociones también. Sí, y luego además que he visto últimamente también que gente en los grupos pregunta cómo comprar Bitcoin con tarjeta de Mm, crédito. O sea, exacto. eso es lo más arriesgado en el mundo posible. O sea, invertir en algo con deuda y además en tarjetas de Claro. crédito donde te Que es cobran carísima la deuda. 40, 60% anual, Ujú. es un suicidio económico, ¿no? Claro, entonces tengan cuidado en esa parte porque es cierto que hay comportamientos ahí exuberantes que pueden generar también burbujas y que pueden luego explotar cuando hay una corrección. Recuerden que el mercado se mueve por emociones y la gente de repente está muy emocionada y compra y compra y compra y compra. Viene una corrección y la gente sufre y ahí puede cambiar el sentimiento y volverse negativo y propiciar que haya más bien una salida de capital más grande que las nuevas entradas. Entonces, esta parte de vigilar cómo las emociones de los mercados es bien difícil también. Tampoco alguien te va a decir, ya cambió el sentimiento y yo te lo predigo. Muy difícil, pero sí se presenta también que las burbujas truenan o los crecimientos irracionales o exuberantes truenan cuando cambia el sentimiento. Y no estoy hablando porque sea Bitcoin, no. Esto sucede en la bolsa de valores desde hace años, que se crean burbujas por este comportamiento exuberante que luego truenan o que hay ajustes. Entonces, ningún mercado está exento. Bitcoin no está exento a que también pueda tener un comportamiento de repente irracional en ciertos momentos y luego ajuste. Vigilen su posición, vigilen cómo entraron en su posición, si entraron apalancados o no, como dice Eligio, vigilen si entraron en precios muy altos o muy bajos, si pueden mantenerla. Eh, eh, Sean unos inversionistas ahora sí que cautos Responsables. responsables, pues sí, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Algún otro punto o ya concluimos aquí la plática? Yo creo que ya los dejamos ir a comer. Muy Bueno, bien. pues ahí no. No, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya saben, pueden ver en la descripción si lo están viendo en YouTube las distintas partes y también nos pueden Claro. acompañar en nuestro En nuestro podcast podcast en Spotify. en Ajá. Spotify. Y bueno, pues sigan invirtiendo de forma responsable, vigilen los mercados y en serio, mándenos sus comentarios, sus preguntas, díganos por favor en qué, ahí dejen los comentarios en el canal de YouTube, qué quieren que platiquemos. Nosotros encantados investigamos, a lo mejor hay algún tema que no hemos visto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.